Hola amigos, ¿cómo están? Pues para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, aquí en este espacio de Vida Inteligente. Y bueno, pues seguimos en nuestra cuarentena, pero no es un obstáculo para seguir creciendo, para seguir trabajando en el desarrollo humano. Y pues son las 3:07 hora local del Ecuador, y vamos a comenzar este maravilloso viaje a través de la mente humana, donde vamos a analizar la segunda parte de cómo desenmascarar el ego falso, ese enemigo que a todos nos limita nuestra capacidad de ser feliz, que pone barreras en nuestro corazón y que realmente limita ese estado natural de amor, generosidad y fe que el ser humano tiene. Pues bueno, ya están las primeras personas conectadas. Pues para mí es un gusto pues darles el saludo cordial a todos. Pueden escribir sus mensajes directamente en el estado de la transmisión y vamos a ir respondiendo a todos ustedes. Un saludo para Joan Cisalima, que se acaba de conectar. Un saludo súper especial para Cristian Santillán. Hola amigo, un gusto que estés conectado. David Guamán, y para la reina de corazones, Eli Gaona. Entonces, gracias por estar conectados. Y bueno, si recuerdan lo que estuvimos viendo en nuestro trabajo anterior, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento. O sea, el ego falso es una de esas caras que nos ha tocado adoptar para poder sobrevivir en un mundo que es hostil, en un mundo que espera que nosotros siempre estemos dispuestos y listos para cumplir sus expectativas. Y lo cierto es que nosotros no tenemos la responsabilidad de cumplir las expectativas de nadie. Al igual que los demás no tienen poder sobre nosotros realmente, pues nosotros tampoco sobre ellos, ni ellos deben cumplir nuestras expectativas. Entonces, recapitulando lo que vimos en la primera clase, sentir culpa es uno de los alimentos principales del ego. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro, porque el sistema, esos guiones de vida que nuestros padres impusieron, que nuestros cuidadores principales nos impusieron, que el sistema nos guió a: es que tienes que ser un buen padre, tienes que ser un buen profesional, es que tienes que ser una buena persona, es que tienes. Y claro, hay consejos que son muy buenos, pero realmente nosotros no tenemos nada. Que deberíamos tener conducta ecológica, sí, pero también tenemos derecho a ser unos cretinos. Es una manera de decirlo, pero el punto de todo esto es que tenemos la responsabilidad de buscar la felicidad para nosotros mismos. Entonces, todas estas herramientas que el sistema utiliza para manipularnos, pues van a generar esos sentimientos y esas emociones desestructuradas que se conocen como el ego falso, que generan emociones falsas. Entonces, la culpa es una de las caras del ego. Cuando nosotros culpamos a los demás, cuando culpamos a los otros por lo que nos sucede, estamos fortaleciendo el ego. Lo que nos pasa, lo que sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo, la manera en que reaccionamos, no es culpa de la otra persona. No es que mi pareja me hace enojar, no es que mi papá me hace enojar, no es que mi profe me hace enojar, no. Nosotros somos los que nos enojamos, somos los que reaccionamos violentamente, porque somos así. Es muy fácil señalar y decir: no, es que esta persona saca lo peor de mí, es que yo no soy así. Nadie puede ser algo que no es.
Entonces, culpar a los otros es una manera en que el ego se desprende de la realidad y evita enfrentar ese momento duro en el que descubrimos que no somos tan extraordinarios como nos gustaría ser. Y claro, tal vez no seamos tan extraordinarios, pero somos reales. Y ser reales nos convierte en seres magníficos. Yo sé que puede ser como incongruente, pero es la verdad. El primer paso que nosotros tenemos que trabajar para quitarle poder al ego, para comenzar a fortalecer nuestra identidad y ser felices. Porque la felicidad es una construcción personal. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo, ¿nos podrán arrebatar nuestro estilo de vida? Sí, probablemente el mundo no sea exactamente igual que como lo dejamos antes de todo esto. Podremos perder cosas materiales, pero nadie te puede quitar la felicidad. Nadie te puede robar tu visión de mundo. Nadie te puede quitar la paz de la mente si tú no le das ese poder. Si tú no decides ceder ante tu ego falso. Entonces, recuerden, en la psicología humanista esto se conoce como hacerse cargo. ¿Sí? Es ese darse cuenta y enfocarse en el presente, en el aquí y en el ahora. El hacerse responsable, que es el término que se utiliza en la Gestalt sobre todo. Es hacerse responsable de la realidad que estoy experimentando. Entonces, asumir responsabilidad. ¿Pero responsabilidad hacia qué? Hacia nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, acciones y todo lo que nos pasa. Eso debilita el ego. Y es el camino que todos debemos comenzar a recorrer. Ya que ahora por cuestiones de seguridad de nuestras familias, de nuestros países, no podemos salir, pero no hay impedimento para comenzar a viajar hacia adentro, donde se encuentra esa verdad. Y reconciliarnos con nosotros mismos. Asume tu responsabilidad. Los fracasos sentimentales que hemos tenido son nuestra responsabilidad. Los fracasos laborales que hemos tenido son nuestra responsabilidad. Culpa no hay. No existe la culpa en las relaciones humanas. La responsabilidad sí. Entonces cuando nos hacemos cargo y nos hacemos responsable, cuando entramos en contacto con nuestra actuación, con nuestra responsabilidad propia que generó y desembocó esas conductas, solo ahí podemos cambiar. Y en ese proceso de ser auténticos, de decir, ok, es mi culpa, me hago responsable de mis errores, es que vamos a poder alcanzar una verdadera felicidad y un éxito. Y hay que aprender a perdonarnos, porque el perdón nos libera de esa prisión mental que reprime la energía de vida. Y al no permitir que esto fluya, va a generar estados patológicos. El perdón te libera de la energía emocional negativa, atrapada en tu cuerpo. Y solo a través de este proceso, de esta catarsis, de este movimiento, es que nosotros vamos a lograr realmente convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No hay escapatoria. El perdón debilita el ego. Entonces, aquí entra una de las técnicas más hermosas de la psicología Gestalt, que es comenzar a negociar con esas partes de nuestra mente, con esas partes de nuestro pasado. Entrar en contacto con ellos. Y visualiza esa parte de ti que te dice, no puedes, fuiste tonto, es que el mundo ha sido malo contigo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, vamos a fracasar. Ok, haz memoria y comienza a analizar de dónde viene todo esto. ¿Quién fue la primera persona que te dijo estas frases?
porque todos esos guiones tienen una historia, tienen nombre y apellido. Y es responsabilidad nuestra identificarlos. Y una vez que los tengas frente a ti, comienza a negociar. Mira a esa parte de ti que está manipulándote para evadir la realidad. Y dile, ok, entiendo que todo esto lo haces para protegerme, para perdonarme. Pero ahora ya no necesito esto. Te perdono, me perdono, te libero y me libero. Te puedes ir en paz, me puedo ir en paz. A través de esta visualización y de tomar contacto con estas partes de nuestra mente, con estas partes de nuestra psique que están en un estado neurótico, ancladas en una realidad que ya no pertenece al presente, que está generando respuestas desestructuradas que nos enferman. Solo a través de esa reconciliación y ese perdón hacia nosotros mismos y hacia las personas que nosotros consideramos que nos pudieron haber dañado, es que vamos a encontrar ese fortalecimiento de nuestro ego real, de nuestro yo verdadero, y vamos a poder avanzar hacia la verdadera felicidad, que, como les dije, no tiene que ver mucho con lo que nos pasa, sino con lo que hacemos con esas experiencias. Entonces, la conciencia humana está presente, pero confundida y adormecida por el ego. ¿Y qué es lo que busca el ego? Pues retraernos del presente. Es una forma de escapar, es un escapismo. Es lo mismo que hace el ego cuando nos engancha con conductas adictivas. Llámese alcoholismo, tabaquismo, codependencia emocional, adicción al trabajo y cualquiera de las formas que nos desconectan de la esencia de quienes somos y del presente. Todo eso que nos desconecta, todo eso que distrae la conciencia humana, nos adormece y hace que perdamos el camino. Por eso es que podemos ver, y siempre he comentado esto en nuestros diversos programas y espacios, que conocemos personas que han alcanzado un gran éxito, fama, dinero, y por ahí vemos que se enferman, se deprimen, se suicidan, y uno dice, ¿pero por qué? Si lo tenían todo. Pero el problema es que el ego falso no te deja ver quién eres tú realmente. Y crea emociones falsas, y esas emociones falsas van a hacer que nos sintamos vacíos, desestructurados de la realidad, desconectados de la verdadera felicidad. Entonces el ego es un parásito que se alimenta de tu energía emocional. Esa energía generada por el miedo, la aflicción, el odio, la culpa, el sufrimiento. Cuando nos victimizamos estamos nutriendo al ego. Porque al yo ser víctima, culpo a los demás de todo aquello que me está pasando a mí. Y claro, en ese momento perdemos la oportunidad maravillosa de hacernos cargo de nuestra realidad, de tomar el control. Y todo ese miedo a ser lastimados, toda esa aflicción, toda esa culpa por lo que estamos viviendo, se convierte en una retroalimentación negativa, que va a estar ahí dando vuelta y dañando cada vez más lo que somos. Entonces, hay que enfrentar la verdad. Hay que enfrentar la verdad de quiénes somos. Enfrentar y asumir la responsabilidad de cada uno de nuestros hechos. Esta frase, este fragmento de una nueva tierra, que me gusta mucho, habla precisamente sobre ese hecho, ¿no? Esa representación de papeles negativos que hemos ido tomando a través de la vida, cómo el ego se complace a causa de ese desvío de vivir nuestra realidad. Es decir, por el sufrimiento emocional del pasado,
seguimos alimentando cada vez más ese falso yo. Y ese falso yo va a crear falsas relaciones con mis hijos, con mi esposa, con mis empleados, con mis compañeros de trabajo. Y eso, al final de cuentas, va a terminar degenerando en desequilibrios emocionales y en la famosa depresión. Entonces, muchas veces estamos nosotros representando un papel. Y el ego siempre se muestra como la víctima. ¿Cómo? Pues buscando la simpatía de los demás, complaciendo a los demás. Pero es el camino de buscar nuestra propia realización, de ser compasivos con nosotros mismos. Sí, con nosotros. Tener un interés genuino por nuestros problemas. Ponernos en el papel de protagonistas. Vivir yo y mi historia. Porque cuando nosotros estamos evadiendo, la víctima es el enemigo. El victimismo es una forma de dañarnos a nosotros mismos. Porque detrás de todo esto hay patrones egoístas. Estarse quejando, sentirse ofendido, injuriado, es cuando sentimos amenazado ese falso ego, ¿no? De que el mundo va a poder ver quiénes somos realmente, que somos vulnerables, que lloramos, que sufrimos, que nos equivocamos. Para nutrir el verdadero ego y poder alcanzar una felicidad genuina, tenemos que aceptar nuestra humanidad. Fallar no nos aleja de la humanidad, al contrario, nos acerca. ¿Sí? La persona que está aprisionada por el ego no reconoce el sufrimiento como tal, sino que lo ve como la única respuesta apropiada para una situación. Es de cierta forma una ceguera que nos incapacita de ver, de observar de verdad. El sufrimiento que se inflige y que nos infligimos a nosotros mismos. Y obvio, que le generamos a los demás. La infelicidad es una enfermedad mental y emocional creada por el ego, la cual ha alcanzado proporciones de gran epidemia a nivel mundial. De hecho, recuerden, ahora que esta palabra está tan de moda, que hace un par de años la depresión iba a tomar un estatus de epidemia mundial. Entonces hay que volver al camino. Los estados negativos como la ira, la ansiedad, el odio, el resentimiento, el descontento, la envidia, los celos y demás, no se ve como algo negativo, sino que se considera totalmente justificado y además no se percibe como nacidos de nosotros mismos, sino que es consecuencia o culpa de lo que hacen los demás. Al hacer responsable del sufrimiento a los otros, nos aleja del camino de la responsabilidad y de comenzar a cambiar esas conductas y actitudes y mejorar nuestra propia identidad. Entonces, claro, cuando los demás son los malos, yo soy la víctima. Cuando los demás abusan de mí, es fácil sentarte en esa posición, sembrarte y morir ahí. Porque recuerden, la peor muerte es la muerte en vida. Esa es la que no puede alcanzar la felicidad, por más que tengas mucho dinero, por más que tengas muchas cosas. La felicidad no tiene que ver con tu capacidad de adquisición. La felicidad tiene que ver con el nivel de alineamiento con tu ser real. Entonces, cuando vivimos en un estado negativo, hay algo en nosotros que ansía ser negativos. ¿Sí? Se siente cierto placer y se crea una codependencia a esos estados de víctima, porque siempre hay una ganancia secundaria.
Pero cuando nos hacemos las víctimas, toda la gente está ahí, ay, pobrecito, tú que eres tan bueno, tú que eres tan buena. Y ahí es donde el ego se alimenta. Así sea destruyéndonos a través de esos estados negativos. Pero recuerden, ¿cómo es el ciclo, no? Las emociones no tenemos control sobre ellas, es una respuesta fisiológica. Pero luego, para que se conviertan en sentimientos, tenemos que racionalizarlos. Entonces, cuando vienen esas ideas, que en este caso son las negativas, le damos poder y los transformamos en sentimientos que van a durar mucho más tiempo. Y cuando permitimos que se aniden en nuestra cabeza, se van a convertir en estados de ánimo. Es decir, vamos a estar siempre en ese sentir negativo. Por consiguiente, cada vez que hay negatividad en nosotros y logramos detectar en ese momento que hay algo que goza con esa negatividad o que cree que tiene un propósito útil, tomamos conciencia del ego directamente y comenzamos a quitarle poder. Tan pronto como esto sucede, la identidad pasa del ego a la conciencia. Y eso significa que el ego se hace cada vez más pequeño, mientras que la conciencia, que el yo mismo, se agranda. Es hacerse responsable. Esto que me ha ocurrido es porque tengo una codependencia emocional, porque tengo una baja autoestima y tengo un estilo de afrontamiento inhibido y permito que la gente pisotee mis derechos. O tengo una baja autoestima inestable y respondo con agresividad. Cuando alguien me ataca, me pongo agresivo, me pongo grosero, porque me están mostrando que no soy perfecto. ¡Oh, Dios! ¡Qué desgracia! Entonces, este show hay que terminarlo y decir, sí, yo he actuado imprudentemente, yo fui demasiado tolerante en situaciones que no debí haberlo sido. Yo decidí darle una oportunidad a esta persona, así yo pudiera salir lastimado. Entonces es muy distinto cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra vida a cuando somos víctimas pasivas de todo lo que transcurre en nuestra existencia. Entonces, mientras más fuerte es el ego, mayor es la posibilidad de que la persona piense que la fuente principal de sus problemas son los demás. Si ustedes ya se dan cuenta y están detectando que para ustedes es facilísimo culpar al otro y decir, sí, es que es culpa de ellos, no es culpa mía, es que realmente ellos abusan de mí, yo soy bueno, los demás son los malos, pues déjenme decirle, amigos, que están viviendo el camino del ego, el camino del engaño. Y es necesario que ustedes vuelvan, sí, que ustedes vuelvan a su realidad. Y quiero que se tomen unos minutitos, ¿sí? Un minuto contra reloj. Y comiencen a analizar a quién han culpado del sufrimiento en su vida. ¿Cuántos de ustedes han hecho realmente responsables de lo que les está aconteciendo? Hazte la pregunta. Solo un minuto. Respiren profundo y conéctense con su conciencia. ¿A quién han culpado por el sufrimiento en su vida? ¿Ya tienen la respuesta? ¿A quién culparon? ¿A quién estaban culpando de todo eso, de todo lo negativo que les había pasado? ¿Se dan cuenta que habíamos culpado a muchísima gente evitando hacernos responsables nosotros mismos?
Es momento de despertar. Dense cuenta de un planeta tan rico y abundante en riqueza en general. Miles y millones de personas viven en condiciones de miseria. ¿Creen que el abandono social es una idea o es real? Y esto pasa porque al ego le encanta eso, el papel de víctima. Pero sí, la realidad de hoy va a generar un cambio en el orden mundial. Porque no importa qué tan grande sea nuestra empresa, si no tenemos seres humanos que trabajen en ella, así sea uno, no vamos a poder avanzar. Entonces hay que cambiar. Hay que comenzar a ser un poco más generosos con la vida, con el mundo. Hay que asumir la responsabilidad por la condición de vida que estamos teniendo. Cada cual tiene la vida que se merece, para bien o para mal, nos guste o no. Y es necesario liberarnos de la tiranía del ego. Porque el único enemigo que tenemos somos nosotros mismos. El único que nos está esclavizando realmente somos nosotros mismos. El único que está trabajando para cortar nuestra capacidad de ser realmente feliz somos nosotros mismos. No son los demás. Es que esta persona me lastimó y fue abusivo conmigo porque tú se lo permitiste. Recuerden, lo que no se comunica no existe. Nadie tiene que saber con qué o qué te hace daño. Tú tienes el derecho y la responsabilidad de poner límites en tus relaciones. Y sobre todo, en las relaciones contigo mismo. ¿Por qué? Porque al ego le fascina el papel de víctima. Porque en ese estado, el de víctima, el humano produce la energía emocional que es el alimento para este ego. ¿Por qué es el alimento del ego el dolor? Porque esa es la forma para someternos, para engañar, para entrampar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Para desconectarnos del presente. Solo el presente es real. El ego cree tener la razón y la defiende con pasión. Y como cree tener la razón, intenta imponerla a los demás. Cree que las otras personas están equivocadas. Y el ego sabe que es lo que más le conviene a todos. Y se toma esas atribuciones de tirano para privarnos la oportunidad de elegir y de vivir. El ego es un programa instalado en nuestra mente. Es la fábrica del miedo. De toda incomodidad, malestar, desazón, irritación, preocupación, ira. Todo lo que te hace sentir mal sale de nuestro ego. Porque el ego le encanta vivir en el pasado o angustiarnos por el futuro. Pero odia estar en el presente porque en el presente no puede existir. Yo les digo, ok, hoy estamos muy preocupados por la pandemia, por la crisis económica que toca la puerta, pero yo les hago la pregunta, hoy, en este instante, ¿qué problema tienes? En este instante. Y quiero que tomen conciencia de su cuerpo en la silla, de su cuerpo en la cama, o si están viendo esto mientras caminan dentro de la casa o en el jardín. Quiero que tomen conciencia de todo lo que está aconteciendo a su alrededor, de lo que está en el presente, de lo real. Hoy probablemente no estás muriendo de hambre. Hoy no te hace falta probablemente dinero para existir y ser este momento, aquí y ahora. Hoy no te has enfermado tú ni tus seres queridos. O si estás enfermo, estás vivo aún. Entonces, cuando aprendemos a llevar nuestra conciencia al aquí y al ahora, a entrar en contacto con el presente y con nosotros mismos, nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que tememos están solo en nuestra mente. Que es ese ego falso que está susurrándonos
sobre esos terroríficos escenarios que aún no están aquí y que no sabemos si van a llegar. Entonces, ¿qué hace la sabiduría como herramienta para luchar contra el ego falso? Primero, el pasado ya se quedó en su presente, no existe, solo nos queda el aprendizaje. Pero debemos entender que no importa cómo se parezca o cómo hayan situaciones similares del pasado al presente, jamás va a ser igual. Ninguna historia es igual a otra. Y ese es uno de los virus mentales más arraigados que tenemos. Es que a mí ya me pasó esto, entonces me va a pasar igual. ¿Y cuántas personas se privan de amar realmente porque dicen, es que me va a hacer daño como me hizo mi ex? O no voy a emprender porque la otra vez me fue de la patada y no. ¿Para qué? ¿Para que otra vez fracasar? Entonces, cuando tomamos decisiones y nos damos cuenta que el motor que está alentando eso es el miedo, es la voz del ego. No se confundan. El ego puede sonar muy familiar, pero no es parte de ti. Entonces, todo pensamiento y emoción que no proviene del amor es fabricado por el ego. Todo pensamiento y emoción que no proviene del presente, del aquí y el ahora, está fabricado por el ego. Del pasado nos queda el aprendizaje y del futuro la previsión. Es decir, ok, tengo miedo de contagiarme con este virus y hasta ahí, párale. Ya no nutras más esto. ¿Qué puedes hacer? Evita, mantén la distancia social, lava tus manos con jabón y alcohol frecuentemente, sal lo menos posible, solo para cuestiones estrictamente necesarias, suministros, medicinas. Desinfecta tus zapatos cuando regreses, cámbiate de ropa si quieres. Es lo que puedes hacer, ocuparte. Y luego, cuando los acontecimientos se den, pues los enfrentamos, pero en el presente. Y así le quitamos angustia, ansiedad y dolor a nuestra mente y le quitamos alimento al ego falso. Y de una manera mágica, aunque no es magia, es ciencia, pero de una manera mágica vamos a experimentar un gran bienestar emocional. Vamos a sentirnos cada vez mejor a medida que comenzamos a vivir en el presente. Recuerden, el ego es un falso yo, con el que usualmente la persona se identifica, sintiendo que algo falta, que estoy desconectado, confundido, atrapado. El ego parece muy familiar y parece parte de nosotros porque fue instaurado con guiones de vida desde el momento de nacer. Incluso desde antes de nacer, esas ideas y creencias que nuestros padres tenían sobre la paternidad, sobre la maternidad, ya comenzó a generar emociones que fueron generando la base donde se fue estructurando nuestro cerebro. Entonces estamos programados desde antes de nacer. Y ese ego falso fue esa decisión que tomamos como niños, como hijos en algún momento, de complacer las expectativas de papá y de mamá. Y ahí comenzó la actuación. Entonces, dense cuenta, tenemos décadas viviendo con esa máscara puesta. Y claro, después de tanto tiempo, se hace muy difícil diferenciar tu yo real del ego falso. Entonces, yo no soy el ego. El ego es un falso sustituto de quien realmente eres. Claro, la intención de ese ego, de esas proyecciones idealizadas de nosotros mismos, eran cuidarnos, protegernos. Así que no hay que odiarlo. Hay que tomar control sobre él. ¿Dónde podemos ver el ego? Podemos ver el ego en la arrogancia y el orgullo.
señalando a otros como culpables de lo que nos pasa, ofendiendo por lo que le dijeron, por lo que le hicieron. Cuando vivimos temerosos del futuro o sufriendo por el pasado, ahí se manifiesta el ego. Y al ser una entidad mental que consume energía cognitiva y emocional, va a robar recursos de nuestro cuerpo y nos va a debilitar, nos va a enfermar. ¿Sí? El ego provoca pensamientos y emociones contrarias al amor. Pero el ego parece estar profundamente interesado en la búsqueda del amor. Sí, pero un amor codependiente. Un amor que quiere pasarle la responsabilidad de hacernos sentir amados a la otra persona. Y se dan cuenta ahora por qué es que el índice de divorcios y fracasos es tan grande a nivel mundial. Y es sencillamente porque estamos transfiriendo la responsabilidad de ser a otro. Nadie tiene que hacerte sentir amado. Tú tienes que amarte. Y claro, ojo, esto no es algo nuevo. Esto ya se habló en la filosofía Zen. Ya lo habló el budismo. Lo dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dijo como amas a tus hijos, como amas a tu esposa. No. Dijo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien te haga sentir amado o no? Si tú no te amas, nunca vas a encontrar el amor. Así de simple. Si tú no te aceptas y te quieres como eres, nadie lo va a hacer por ti. Y claro, cuando le ponemos ese peso a nuestras relaciones interpersonales, es normal que llegue el fracaso. Porque el ego provoca pensamientos y emociones que desencadenan conflictos. El ego parece estar muy interesado en la búsqueda de la paz, pero no es así. Porque el ego lo que te dice es, ok, trátame bonito, yo te trato bonito. Pero resulta que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Resulta que yo debo tratarme a mí bonito, yo debo tratarme en equilibrio, yo debo tener paz conmigo para luego poder pedir paz a los demás. Recuerden, una de las reglas básicas del verdadero liderazgo es la coherencia. Nunca puedes pedir a alguien algo que tú no hayas hecho o hayas logrado ya. Así de simple. Y al mismo tiempo es complejo, ¿no? Ahorita vemos con todo este movimiento del embrismo, si las mujeres se excluyen de los hombres, ese alimento que se está generando, ese sentido de separación, fortalece el ego. Y cuando más fuerte es el ego, más distante estamos de nosotros mismos, de nuestra verdadera naturaleza. No es el hombre el malo ni la mujer la víctima. Ambos somos responsables de buscar equidad en nuestro mundo. Somos de la misma especie y tenemos los mismos derechos y responsabilidades. Tenemos diferencias fisiológicas que condicionan la forma en que percibimos el mundo. Somos complementarios. Entonces, la igualdad es una utopía. La equidad es el camino correcto. Y si todos trabajamos juntos, hombres y mujeres, seguramente vamos a construir un mundo mejor. Entonces vemos cómo el machismo, el embrismo y todas estas visiones de mundo polarizadas son voces del ego, pero no reflejan la verdadera esencia del ser humano. La felicidad, la gracia de nuestra vida se encuentra en esa inocencia de volver a ser niños. Recuerden, el niño pequeño no diferencia géneros, ni sexo, ni condición social. Ese niño de 3 años juega igual con un niño, con una niña,
Abraza al hijo del indigente como al hijo del millonario. Tenemos que volver a esa pureza, donde nos vemos como iguales. El ego es tu falsa identidad. Su consejo te embarcará en una jornada que siempre acaba en la percepción de autoderrota. De no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente hermoso, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficiente, pongan lo que ustedes quieran. El ego siempre nos va a mandar abajo. El ego siempre nos va a alejar de la realidad del logro. Recuerden, no tienes que ganarte el derecho a ser. Ese derecho te lo ganaste al nacer. Todos somos dignos. Todos somos extraordinarios y maravillosos. Entonces, aceptarnos con nuestros defectos y virtudes, con nuestras fallas físicas y nuestras fortalezas, va a construir un amor sólido, va a construir una personalidad tan extraordinaria que sin ser modelos o actores hermosísimos, vamos a brillar y la gente realmente va a amar lo que somos en realidad. Porque el ego es incapaz de amar. No puede amar, porque hay una estructura falsa y todo lo que crea es falso. Por eso es que entramos en relaciones y sí, es que le amo con locura, y después viene la infidelidad, después viene el que ya no quiero hablar contigo, ya no te doy tiempo. ¿Qué pasó? ¿Desapareció el amor? No, es que entramos con la máscara del ego. Y al entrar con esa máscara del ego, con el tiempo nos damos cuenta que amamos un fantasma, que amamos un ser de ficción, que no amamos un ser real. Y ahí vienen los desencantos y las desilusiones. Es momento de despertar, de descubrir el engaño, de liberarnos, de liberarte. ¿De quién? De ti mismo. Basta de vivir para complacer a los otros. Basta de quedarte callado porque el otro se va a enojar. Basta de dejarte de último en la vida. Es momento que te pongas de primero. Que veas tus necesidades tan importante como la de los demás. Que aprendas a decir no sin sentirte culpable por ello. Que tus acciones reflejen lo que realmente quieres y buscas. Si quieres decir sí, di sí. Si quieres decir no, di que no. Recuerda, no estás aquí para cumplir las expectativas de nadie. Ni ellos están aquí para complacer tus expectativas. Comienza a remar para ti mismo. Y cuando te ames a ti y encuentres esa conexión con el ser y puedas ver a todos como iguales, vas a ver cómo fluye la generosidad. No es ser narcisista o egoísta. No. Es darnos cuenta que tenemos los mismos derechos que los demás, que podemos decir no, que no somos responsables, que al yo manifestar que no voy a hacer algo o que no estoy de acuerdo con algo, si la otra persona se enoja, no es mi culpa ni es mi responsabilidad lo que el otro sienta. Esa responsabilidad de él y él debe gestionarlo. Entonces la pregunta es, ¿podemos finalizar y terminar con el ego? ¿Qué opinan ustedes? Díganme, ¿qué creen ustedes? ¿Es posible finalizar y terminar con el ego? ¿O estamos condenados a ser esclavos del ego siempre? ¿Qué piensan? Comenten. Ok, aquí tengo ya un mensaje. Muy bien. Camilo nos comenta y dice:
analizando todo lo que has dicho, pues resulta que hay muchas caras de ego en mi vida. Según lo que entiendo, si me hago responsable, puedo liberarme del ego. Entonces la respuesta sería sí. Interesante. ¿Qué dicen ustedes? Pueden escribirme por el medio que ustedes quieran, pueden comentar aquí o lo pueden hacer por interno si no quieren que salga el mensaje al aire, no hay ningún problema. Mantenemos el estado confidencial si así lo desean. Entonces, amigos, podemos finalizar con el dominio del ego, de ese ego falso. Pues la respuesta es sí. ¿Cómo? Pues descubre e identifícalo. Analiza cuál es la voz de tu ego y cuál es la de tu verdadero ser. ¿Cómo hacemos esto? Detente, respira profundo, relájate y pregúntate, ¿cómo me hace sentir este pensamiento? Cuando ustedes identifiquen la emoción base, van a entender si es su ego real o es su ego falso. ¿Sí? Muchas veces cuando nos detenemos y respiramos profundo y escuchamos esas voces en nuestra mente, esas ordenanzas de guión, podemos incluso hasta identificar quiénes son. A veces suenan como mamá, como papá, como el abuelo, como la abuela, como esa pareja, como esos amigos. Y ahí te vas a dar cuenta que no son tu propia voz. Y mientras no le quitemos fuerza a esas voces, nunca vamos a poder tomar el control de nuestra realidad. ¿Cómo le quitamos poder y fuerza al ego? Identificando primero cómo nos hace sentir esos pensamientos. Si el fruto es el miedo, entonces es una voz del ego. Preguntándote si te sientes tranquilo y en paz con eso que estás pensando. Si la respuesta es no, es la voz de tu ego falso. Si la respuesta a estas preguntas es no, pues tu cerebro podría estar funcionando en modo automático, solamente captando los pensamientos que circulan por el ambiente, tal como un radio o TV que simplemente reproduce lo que están transmitiendo. Está repitiendo una y otra vez estas conductas tóxicas, estos pensamientos compulsivos que nos empujan a la tristeza y no a la realización, que no nos dan paz. Tu ego podría estar usando tu mente para implantarte pensamientos limitantes que precisamente te hacen sentir mal. A medida que vamos identificando estas voces, debes tomar conciencia y observar esos pensamientos, escucharlos y comenzar a callar tu mente. Y poco a poco experimentarás sensaciones de bienestar cada vez más profunda, quitándole sí poder al ego. Y claro, es un juego mental, pero funciona. Y aquí aplicamos una técnica que me encanta, que se llama la técnica del basta. Primero, en un lugar privado, cuando ven estas ideas que te debilitan, que te quitan poder, con un aplauso fuerte, di ¡basta! Y grítalo 3 veces, ¡basta! ¡Basta!
Y vas a ver cómo de una manera mágica esas voces se callan. Y una vez que has logrado silenciar esas voces, respira profundo y enfócate en el presente. ¿Qué está pasando aquí y ahora? ¿Ese problema está en mi presente? Y una vez que te des cuenta que no es algo que está pasando aquí y ahora, es momento de ocuparte y hacer lo que esté a tu alcance. Y si no hay nada que hacer, entonces simplemente tienes que quedarte en el presente. Y si hoy estás bien, si hoy estás completo y feliz en tu presente, probablemente lo estarás también mañana. Entonces, recuerden que cada día trae su afán. Así que la clave para debilitar el ego es identificar de dónde vienen esas voces, hacerles callar, ocuparnos en lo que podemos hacer para que aquello que tememos nunca llegue y mantenernos aquí y ahora. Hoy está pasando, esta amenaza es real aquí y ahora, y les digo que el 90% de aquello que les preocupa no está pasando aquí y ahora. Y más del 80% de aquello que temen nunca llega a pasar. Así que aprendamos a vivir con los pies en la tierra. Bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro segundo programa. Quedamos listos para el cierre en el transcurso de la semana con la tercera parte. Ahora abro preguntas y respuestas. A ver, amigos, ¿qué preguntas tienen? Tenemos unos minutos para hacer preguntas o dejar algún comentario. Y yo estaré encantado de la vida en poderles responder. Así que hagan sus preguntas. ¿Qué duda les quedó sobre el ego falso, el ego verdadero? ¿Han podido identificar esas voces? ¿Qué tan fuerte e influyente está siendo ese ego en sus vidas? Pregunten. Este es su momento. Vamos a tener unos minutitos, así que hagan las preguntas. A ver, aquí por interno me llegó un mensaje y me dice: Cristian, la verdad, yo he identificado muchas de estas voces y por primera vez me doy cuenta que ni siquiera son mías. Intentaré poner en práctica las técnicas que nos indicaste y te estaré contando cómo me va con esto. Pues sí, esto es ciencia, ¿no? Si nosotros comenzamos a tomar control sobre nuestra mente y aprendemos a direccionarla hacia la realidad que solo existe aquí y ahora, pues la sensación de bienestar y felicidad va a ser mucho más fuerte para todos nosotros. Entonces, en los momentos de crisis que estamos viviendo, en esta realidad que estamos experimentando, hoy más que nunca es necesario aprender a conectarnos con nosotros mismos y con la realidad inmediata, con el presente. El único momento donde realmente existimos. Entonces, les invito a poner en práctica y a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy. Y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles para cerrar este tema y seguirnos apoyando. Recuerden que todo en la vida está siempre en continuo movimiento y todo cambia. Lo bueno que vivimos pasa, por eso hay que disfrutarlo cuando lo tenemos aquí y ahora. Pero también los malos momentos, las tribulaciones y las adversidades también pasarán. Este mal momento que estás experimentando también va a pasar. Así que aprovechemos para trabajar en nuestra mente, apoyemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es momento para ser generosos, para sacar ese espíritu comunitario. Es momento para crecer. Porque recuerden que en las crisis no sobrevive el más fuerte, ni el más rápido, ni siquiera los más ricos y poderosos.
sino el que mejor se adapta. Así que, bueno amigos, ha sido un gusto. Muchas gracias por estar compartiendo conmigo estos espacios de crecimiento y desarrollo personal. Y si tienen algún tema o alguna inquietud, pues no duden en hacerla. Estaremos encantados en poder servirles. Así que recuerden, haz el bien y no mires a quién. Es momento para vivir el perdón. Es momento para perdonar. Es momento para dejar atrás todo ese dolor que hemos estado arrastrando, esa mochila de sufrimiento. Es hora de ser más. Porque es lo que el presente, la naturaleza, el mundo, la vida, Dios, como tú quieras verlo, está exigiendo de nosotros hoy por hoy. Así que, muchas gracias. Se despide su amigo y coach Cristian Pernet y nos vemos en una siguiente emoción. Muchas gracias.